Bienvenidos en Gente de Hoy a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, tu televisora regional. El Código Da Vinci, la polémica novela escrita por el inglés Dan Brown, ha dado mucho de qué hablar. Inclusive en los últimos tiempos se ha incorporado información de nuevos evangelios que han sido tildados de herejes o apócrifos. Para conocer un poco más en relación a este tema, nos encontramos con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, a quien damos la más cordial bienvenida a Gente de Hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar una vez más en Gente de Hoy y esta vez para conversar un tema realmente muy interesante que definitivamente ha dado un vuelco a muchas de las creencias que se han manejado con relación a la vida de Jesús, o por lo menos se han creado unas expectativas que aún no pueden comprobarse, pero que realmente se ha creado una gran polémica. Bien, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Y en verdad esta obra de Dan Brown, el Código de Da Vinci, saca a la luz una cantidad de información que estaba ahí guardada, tal vez esperando el momento, ¿no?, en el cual la humanidad estuviera más abierta a este tipo de conocimientos milenarios, ya que prácticamente estos manuscritos del cual habla Dan Brown fueron encontrados en el norte de Egipto, en una zona que llaman Nag Hammadi, por eso lo llaman los códices de Nag Hammadi, ¿no? Un campesino egipcio los encontró metidos en una cueva entre unas vasijas de barro y logró pues sacarlos, y prácticamente llegaron a manos de los arqueólogos, que después de pasarlo por expertos en una lengua que llaman lengua copta, los tradujeron y se encontraron con la sorpresa de que esta información era muy valiosa, puesto que cambiaba prácticamente toda una cantidad de interpretaciones sobre la vida del Maestro Jesús. Ahora, es importante, Luis, que conceptualicemos un poco qué es el Código Da Vinci, porque sabemos que es una obra de la literatura, ¿verdad? De una pluma excelente, por cierto, porque ha logrado definitivamente conmocionar a la opinión pública mundial con este tema. De hecho, pues se crea incluso una película que, aunque no muy buena película, a nivel técnico, a nivel de iluminación, de fotografía, la historia es tan buena que ha logrado ser una tremenda película taquillera. Sin embargo, ¿qué es el Código Da Vinci? Sí, se le llama, o él lo llama Código Da Vinci, porque él une estos manuscritos gnósticos encontrados allá en Egipto con las obras de Leonardo da Vinci. Pero quien hace esa unión, esa fusión, es el autor Dan Brown, de la novela. Sí, Dan Brown, de acuerdo a los estudios que llevamos hace más o menos 30 años, sabíamos también que en las obras de Leonardo da Vinci y de otras obras de otros artistas reconocidos están guardadas. Ahora me gustaría también, como para aclarar un poco, cuando tú señalas, sabíamos que el ingeniero Luis Enrique Rodríguez pertenece a una agrupación que se llama Los Gnósticos. Los Gnósticos, sí. Que son personas que estudian ciertas filosofías que generalmente, bueno, que es un grupo que estudia ciertas filosofías que venían manejando muchas de las informaciones que se manejan en el Código Da Vinci. Eso es importante para... En este cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, ahí donde ellos se inquietan al ver de que no estaba la copa. Que el cáliz era María Magdalena. Y entonces, después de atar cabos, llegan a la conclusión de que el Santo Grial, también así conocido como el cáliz en el cual bebió Jesús en la Última Cena, lo relacionan con María Magdalena, ¿no? Igualmente, dentro de la agrupación que yo pertenezco hace muchos años, que son los gnósticos, se ha venido estudiando o conservando el mismo cristianismo que practicó el Maestro Jesús y sus discípulos, y que se viene a corroborar ahora con esto. A la manera de ver de este autor y de ese grupo de gente estudiosa de otros canales del cristianismo, fue transfigurada por la Iglesia Católica. Sí, prácticamente el fondo de la película, el libro, básicamente, es de alguna manera demostrar que el Maestro Jesús tuvo una compañera, tuvo vida sexual con María Magdalena, ¿no?
Eso lógicamente derrumba una cantidad de opiniones y de conceptos y de apreciaciones. Inclusive muestran en la película que tuvo descendencia que llega hasta nuestros días. Sí, exacto. Pero es interesante saber que si vamos al fondo, a la raíz del cristianismo, todos los apóstoles fueron casados, ¿sí? Empezando por Pedro, que era el padre de la iglesia, ¿no? Y si se iba a conservar una enseñanza tal y cual como la dejó el Maestro Jesús, no sé en qué se basaron, aunque ya hay estudios para saber qué pasó, donde se alejaron pues los hombres, los sacerdotes de la época, porque los primeros sacerdotes eran casados. Las mujeres participaban de los oficios religiosos, tenían el mismo nivel de los sacerdotes, pero posteriormente en el ¿Ustedes año... muestran o opinan que es una especie de transfiguración de los conocimientos iniciales de lo que es esa religión? Prácticamente el cristianismo primitivo duró 2 siglos más o menos original, ¿no? Cuando ya el Imperio Romano empezó a tomar control sobre la iglesia, en el caso de Constantino, porque realmente fue Constantino el que prácticamente él se estaba bautizando supuestamente cuando se está muriendo, pero él queriendo controlar todo el imperio y la iglesia. Quizás entonces, porque quería era el poder. Sí, entonces le quitaron los manuscritos, que son los evangelios gnósticos. Ahora, en la próxima parte me gustaría, con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, conversar precisamente acerca de esos evangelios que han creado tanta polémica. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Sigan con nosotros en Gente de Hoy. Continuamos en Gente de Hoy a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, tu televisora regional. Existen en la actualidad unos evangelios no reconocidos por la Iglesia Católica que al parecer fueron conservados por ciertos grupos de la sociedad, pasados de generación en generación y que se conocen como documentos apócrifos o evangelios gnósticos. ¿Qué son los evangelios gnósticos, Luis? Bueno, ante todo la palabra gnosis es una palabra de origen griego que significa conocimiento. Precisamente hace aproximadamente 15 días la Iglesia Católica sacó en primera página del Nacional su apreciación sobre esta película y sobre los Código Da Vinci, y reconocen la existencia de los gnósticos, ¿no? La reconocen. Y dicen que era una sociedad que venía de la Grecia antigua, y este grupo de los esenios, al cual pertenecía el Maestro Jesús, era una agrupación gnóstica. Esto lo reconoce la arqueología y la antropología. Los evangelios gnósticos, aquí tengo... Pero me imagino que eso será duro para la iglesia, ¿no? Lógico, reconocer sí, eso, porque sí, sabemos a través de muchos de amigos y personas que tenemos totalmente involucradas con el tema, que la iglesia está perturbada por lo que ha pasado a nivel mundial con el Código Da Vinci. Bueno, nosotros los gnósticos respetamos a la Iglesia Católica, ¿no? Y a todos sus miembros, porque nosotros no tenemos nada contra nadie, ¿no? No seríamos gnósticos si lo hiciéramos, ¿no? Este libro que tengo acá en mi mano, ¿verdad? Una fotocopia de un texto, se llama así Los Evangelios Gnósticos. ¿Sí? ¿De qué autor? Es un libro escrito por César Vidal Manzanares, en español, que tiene otros libros, y él hace una traducción, porque los primeros evangelios gnósticos fueron traducidos en Francia, valga la redundancia, en francés. Desde el año 1945 se hizo la primera expresión. Hay gran tendencia que en Francia se manejen estos temas. Sí, bastante, porque los cátaros, de los cuales podemos hablar un poco más adelante, fue una agrupación gnóstica. Los templarios también fueron gnósticos, y todas estas comunidades fueron conservando unos textos que estaban escritos en papiro y en lengua copta, que fueron escritos por los primeros cristianos. ¿Qué son esas traducciones? ¿Que son esas traducciones? Sacados de la Biblia. Sí. Y realmente es interesante, ¿no? Porque la Biblia básicamente nos habla de 4 evangelios, o de los 4 evangelistas, ¿no? Pero hay el evangelio de Felipe, que es del cual habría que más resaltar, porque la película y la obra de Dan Brown prácticamente se basa en el evangelio de Felipe, también conocido como el de la cámara nupcial. Digamos, aspecto interesante, ¿no? Porque en el evangelio de Felipe, precisamente él habla sobre cómo a través de la vida sexual se tiene también un contacto con lo divino, con lo espiritual. Porque lo importante no es saber si Jesús tuvo o no compañera, sino qué vida sexual llevaban ellos.
que eso puede ser de otro programa, ¿no? Donde podamos profundizar un poco más, un conocimiento que se ha perdido y que lamentablemente por falta de conocimiento los curas católicos se fueron apartando de la mujer. Podemos hacer otro espacio y lo prometemos a nuestros televidentes, donde sí, se habla de la sexualidad y la meditación, que está muy vinculado a todo ese conocimiento que profesan estos Sí, porque a veces se piensa que llevar una vida sexual es no llevar una vida espiritual, y realmente no es así, porque el que inventó lo sexual fue Dios. Entonces Dios prácticamente le ha dado eso al hombre, que el ser humano haya, perdonen la expresión, animalizado el sexo, que lo haya llevado a esa parte baja, mental, morbosa, de laxivia, de lujuria. Esa es otra cosa. Pero la sexualidad tiene una parte trascendental cuando ya se conoce más y se maneja a través del amor. Y es muy hermosa esa visión, dicho sea de paso. Y precisamente en el Evangelio de Felipe, permítame leer algo muy corto, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí dice, en el Evangelio de Felipe, dice: y la compañera del Salvador es María Magdalena, y Cristo la amó más que a todos los discípulos y acostumbraba a besarla a menudo, ¿no? Que eso inclusive comentabas que lo narran textualmente en la película, solo que hay un detalle que no mencionan en la película. Entonces nosotros invitamos a la gente a que investigue, no a que nos crea o no nos crea, porque eso es fácil, ¿verdad? Decir, no, eso es apócrifo, eso es hereje. Sin embargo, no hay pruebas ni de una cosa ni de la otra. De lo que sí hay prueba es de estos textos que son originales, fueron investigados por científicos, porque realmente lo que sale en la obra de Dan Brown, lo que sale en la película, no lo estamos diciendo los gnósticos. Él se está basando en científicos reconocidos mundialmente como autoridades en textos antiguos. Ahora, en pocas palabras, los gnósticos creen en esta cantidad de argumentos que esgrime la película, que esgrime bueno, hay aspectos que por falta de información, ¿no? No son realmente acorde a lo que la gnosis explica, ¿no? Pero sí en la parte central, el contexto central la situación de que el Maestro Jesús tuvo vida sexual, sí, realmente nosotros en la gnosis así lo hemos visto, e inclusive en este texto que también lo puedo mostrar acá, escrito por un maestro llamado Samael Aumbeor, en el año 48, ya el maestro Samael, un maestro de la gnosis, habla en este texto de que Jesús tuvo vida sexual. Dice que fue todo un hombre en el sentido más completo de la palabra. Y también habla acá textualmente que los curas católicos deshumanizaron a Jesús. Ahora, me gustaría, ingeniero, en la próxima parte conversar con usted acerca de un tema que nos llama poderosamente la atención, y estamos seguros que a nuestros televidentes igualmente. Es acerca de la protección que se hace o que hace un grupo de estos evangelios, y por qué no salen sino hasta nuestros tiempos, porque fueron ocultados durante tantos años para que en todo caso exista hoy esta polémica tan importante con relación a estos acontecimientos, y sobre todo así Jesús tenía pareja y si era María Magdalena. En la próxima parte nos gustaría conocer quiénes protegían estos evangelios y por qué no fueron incluidos en la Biblia. Sigan con nosotros en Gente de Hoy. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, tu televisora regional, hablando del tema del momento, el Código Da Vinci, con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, quien es parte de una organización llamada Los Gnósticos, que creen profundamente en muchas de las aseveraciones, o mejor dicho, en el contexto global de lo que señala el Código Da Vinci con relación a la vida sexual de Jesús y que tuvo pareja. Ahora, ¿quiénes protegieron esos evangelios que damos en la parte anterior y por qué no fueron incluidos en la Biblia? Bien, desde el siglo II después de Cristo, que se conservaba todavía intacta la enseñanza, ya habían ciertos sacerdotes, ciertos obispos que querían no hacer conocer ciertos textos, ¿no? Inclusive nosotros tenemos libros, cartas que son originales de esa época, donde a un obispo de esa zona, cerca de Nag Hammadi,
le ordenaron a los monjes de esa época destruir, desaparecer esos textos. Es cuando aquellos monjes que querían conservar la enseñanza original escondieron estos textos y empezaron la persecución a todos estos gnósticos que querían mantener esa enseñanza viva. Entonces empezaron a replegar, a esconderse, y más cuando ya llegó Constantino y ordenó que las personas que querían conservar esos textos fueran perseguidos. Ahora, ¿dónde entran allí, por ejemplo, los mensajes en código de Da Vinci? Bueno, ya el código de Da Vinci, ya estamos hablando del año 1500, ¿no? Cuando Leonardo da Vinci, ¿verdad? Hay toda una continuidad. Él es parte aparentemente de la gente que quería resguardar. Es una continuidad, ¿no? Porque estamos hablando del año 300, en la época de Constantino. Entonces empezaron a esconderse todos estos monjes, todas estas agrupaciones gnósticas, y empezaron a aparecer como los alquimistas medievales, empezaron a aparecer como los rosacruces. Los templarios, los templarios, ya estamos hablando del año 1200, ¿no? Pero fue toda una historia. Toda una continuidad de sociedades que les tocó mantenerse en secreto porque eran perseguidos. Ahora, lo importante es que este código o estas historias de alguna manera involucran a todas esas grandes sociedades que de la historia de la humanidad, todos detrás de la protección de esas enseñanzas iniciales de Jesús. Sí, exactamente, los templarios, ellos, por eso la mayoría de los templos y la mayoría de las catedrales de Europa, detrás de ellos estaban estas sociedades secretas, que estaban ahí conviviendo con la Iglesia Católica, pero en el fondo ellos sabían que el conocimiento tenía algo más que eso, y dejaron en catedrales, en templos, como lo ven en la película, ¿no? Donde, por ejemplo, la Catedral de Nuestra Señora de París, ese es un libro que a través de todo lo que hay ahí están diciendo, están transmitiendo información. También en códigos. En códigos, sí. Y los cátaros es una agrupación gnóstica que estaba en el sur de Francia, y el Papa de esa época, con el rey de la época, les pidieron a esta agrupación que desecharan toda esa información, que se involucraran con ellos. De alguna manera la Iglesia se convierte ahí en un factor un poco machista, porque es combatir todo lo que es femenino. Quizás tratando de alejar el papel que juega la mujer en la espiritualidad. Para los gnósticos, ¿cuál es ese papel? Bueno, el hombre solo es incompleto, la mujer también es incompleta. Solamente el hombre puede ser completo cuando se une a esa parte femenina. Y precisamente acá en el libro de Dan Brown, en la novela Código Da Vinci, dice algo rápidamente, dice: se trataba de un acto espiritual. Históricamente el acto sexual era una relación a través de la que el hombre y la mujer experimentaban a Dios. En la antigüedad se creía que el hombre era espiritualmente incompleto hasta que tenía conocimiento carnal de la divinidad femenina. La unión física con la mujer era el único medio a través del cual el varón podía llegar a la plenitud espiritual y alcanzar finalmente la gnosis, el conocimiento. O sea que... algo bellísimo. Sí, algo hermoso, ¿verdad? Como a través, y Jesús, él decía, el hombre se unirá a una mujer y será una sola carne. El hombre original, el hombre adánico, ¿verdad? Cuando se decía que era solo, cuando estaba ya después Adán y Eva, y se dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. O sea, solamente cuando el hombre y la mujer están unidos, prácticamente están integrados. Ahora, ¿ustedes ven a Jesús o lo perciben como una persona divina o humana? Lo que sucede es que, como falta de conocimiento, todos tenemos una parte divina, tenemos una parte humana. Solo que a través del conocimiento, o sea, a través de la gnosis, el humano puede divinizarse, puede integrarse a Dios, que es lo que enseñó el Maestro Jesús. Y en este caso, ¿por qué la Iglesia rechaza a los gnósticos? Si es una